un poquito a retomar lo que pues entonces vimos con algunos compañeros del sábado. ¿Listo? Entonces, este era el ejercicio que nosotros estábamos viendo el sábado, que era un poco de lo que se llama los formatos. Esa forma en la cual nosotros vamos a ver esa parte básica de la forma cuando nosotros estamos dándole una forma a un elemento. Darle una forma a un elemento es colocarle todo lo que se que fuente, fondos y algunos elementos. Entonces vamos a mirar esa esencia. Recordemos, y yo quiero decirles a ustedes que muchas esencias y muchas veces uno cuando trabaja en Excel pues lo utiliza para varios recursos. ¿Cuál es uno de los recursos? Darle un formato, hacer un formato. Me imagino hacer una factura, me imagino hacer algún elemento que uno tiene que, pues, contener una forma. Entonces ese sería uno de los ejercicios. Otro ejercicio que uno lo tiene para Excel es, pues, las bases de datos, alimentar una serie de bases de datos. Y por último, hay una que es una de presentación. Entonces nosotros vamos a trabajar diferentes elementos. ¿Vale? Entonces, en estos diferentes elementos, lo que nosotros vamos a trabajar en la primera esencia es como la forma. ¿Cómo se le busca la forma? ¿Listo? Entonces voy a dejar de presentarme y voy a compartirles entonces la pantalla del ejercicio que nosotros estábamos trabajando. ¿Vale? Este era el ejercicio que nosotros estábamos trabajando, que le estábamos dando una forma. De hecho, parecería como si le estuviéramos dando como si estuviéramos haciendo una plantilla. Entonces, vamos a retomar, habíamos hecho una secuencia, habíamos colocado valores del 1 al 2, habíamos colocado palabras y diferenciábamos palabras entre números porque los números están hacia la derecha y las palabras hacia la izquierda. Entonces, eso nos ayudaba a nosotros a identificar si en algún momento, por ejemplo, nosotros editábamos algún ejercicio mal. ¿Sí? Cuando nosotros colocábamos algún ejercicio mal, pues nos determinábamos que estaba escrito como palabra porque lo colocaba hacia el lado izquierdo. Que el hecho era cuando nosotros escribíamos una palabra con punto. ¿Sí? Porque el punto, como ven acá, me separa los miles y las comas son las que me separan los decimales. Entonces, si en algún momento yo copiaba una palabra con un punto, 43 punto tan, entonces él inmediatamente me la colocaba a la izquierda, determinando que es un número porque está mal editada, a diferencia de escribir yo 43,44, 34, que sí es un número. Entonces tenemos ese ejercicio que se había colocado. Entonces, ese ejercicio cuando nosotros nos damos cuenta, entonces nos presenta a nosotros como una forma en la cual nosotros vamos a ver los diferentes elementos que constituyen un documento. Entonces, cuando nosotros tenemos esos diferentes documentos, nosotros tenemos un elemento que se llama el porcentaje. Entonces, el porcentaje era esa parte donde nosotros hablábamos de que el 50% es la mitad y la mitad de un número es, o sea, 1 dividido 2 es 0,5. Quiere decir que yo el 50%, si yo lo viese como número, que lo puedo ver acá, con decimales, me lo toma como 0,5. O si lo viese 0,5 pasado a porcentaje, es como si yo multiplicara por el 100 y le colocara el tanto por ciento. ¿Sí? Nunca puedo tener, por ejemplo, un valor como 50 y después ese valor colocarle, o sea, ahí lo tomo porque pues, se está haciendo una relación, pero voy a ubicarlo por acá más abajo. Si yo coloco 50 y después lo ubico como si fuera un número porcentaje, entonces me da 5.000, o sea, lo multiplicó por 5 por 100 y le colocó el porcentaje, ¿sí? Por eso es que es importante uno colocar 50%, a no ser de que vaya uno a colocar el valor en decimal, o sea, el 50% equivale a 0,5. Entonces, estos valores decimales que nosotros tenemos, o estos valores porcentuales, si los vemos en formato número, con la tecla rápida control 1, entonces nosotros vamos a ver los, eh, los formatos de celda y estamos viendo uno de los primeros, acá lo tenemos como porcentaje, composición de decimales, o sea, 0 decimales, y vamos a colocar un elemento como número y le vamos a decir que con 2 decimales. Entonces yo quiero decir que estos valores me los presente como un número, no como un porcentaje, sino como un número. Yo puedo usar miles, pero no es la necesidad. No es la necesidad, entonces le doy a aceptar y entonces tengo los valores todos dados en decimales, 0,05, 0,10, un incremento de 0,5 en cada valor, o sea, casi el 5% en cada uno de los valores, ¿vale? Entonces, lógicamente, cuando nosotros lo vemos con porcentaje, estamos utilizando la misma ecuación. Hago yo el ejercicio. ¿En qué ejercicio? Por ejemplo,
Cuando nosotros aprendimos a hacer porcentajes, por ejemplo, a nosotros nos dice que el televisor vale 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y me dice que tengo que incrementarle el IVA. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Dar la respuesta del valor, o sea, del 1.000.000 de pesos, y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por el 19% que es el IVA, ¿vale? Entonces yo lo puedo multiplicar por el 19%, ¿sí? O coger el mismo valor y multiplicarlo por 0,19. Entonces, arriba lo multipliqué por el 19% y abajo por 0,19 y el resultado es exactamente igual, ¿no? Miren, aquí lo 19% y aquí por 0,19. Entonces, démonos cuenta que tengo la misma respuesta. Sí, lógicamente también puedo utilizar valores externos, ¿vale? Entonces lo que nosotros aquí estamos retomando y lo que se está tomando aquí es un ejercicio de cómo yo visualizo o tomo. Ahorita nosotros más adelante vamos a hacer la diferenciación entre los diferentes operadores, porque necesitamos saber operadores y saber hacer qué fue lo que yo hice acá, que fue que hice una operación, que le dije al sistema, deme la respuesta de cuánto equivale 1.000.000 por el 19%. Pero démonos cuenta que los dos valores son exactamente iguales. Entonces, no estoy difiriendo, lo único que estoy cambiando es la forma como yo voy a ver el elemento, no el valor como tal, sino la forma de visualizarlo, ¿vale? Entonces, en este sentido es muy importante tener en cuenta cómo lo voy a ver y qué es lo que yo tengo. Lógicamente y sencillamente, por ejemplo, acá lo que son valores, aquí valor lo colocamos como un valor moneda sin decimales. Y en el siguiente, yo lo único que tomé es un valor contable. Y habíamos determinado que la diferencia que había entre valor moneda y valor contable era la posición del símbolo, del signo pesos o del signo monetario que tenga cada país. Entonces, démonos cuenta que en un símbolo monetario lo deja pegado, en el otro lo deja despegado, de tal forma que, pues yo, no, yo había dado una explicación de que pronto cuando los contadores manejan números, muchos números, en el moneda pueden lograr confundir el signo pesos con un 8, con un 5, con algún valor de la moneda. En cambio, en el forma contable, pues ya sabe que son valores. Pero démonos cuenta que ninguno de los valores, de los dos valores, difiere como tal el valor. Repito, sí la forma de mostrarlo. Miren, yo tengo acá 4.323. Ahí es el mismo valor que yo tengo acá, 4.000. En la barra de fórmula no me va a aparecer el formato. Me va a aparecer es el valor como tal de lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, aquí yo veo que lo único que difiero yo es la forma de yo ver. ¿Vale? Y la otro ejercicio que nosotros habíamos realizado era haber mirado lo que son las fechas. Habíamos colocado una tecla rápida que era para colocar la fecha del día de hoy, entonces que habíamos colocado control coma. Y con control coma nos mostraba la fecha. Yo les estaba presentando que aquí había un ejercicio que yo acá tengo, que la fecha es el número y la hora, y la hora, aquí voy a mirar los valores aquí como hora. En esa época lo teníamos a esa hora. Aquí vamos a ver la fecha. Entonces, control 1 y lo pongo en formato fecha. Yo le puedo poner, por ejemplo, una fecha larga. Y yo tenía fechas y horas. Entonces, en esa instancia teníamos la fecha de sábado 19 y la hora 5:18. ¿Vale? Pero que esos valores también son representados en números. Y lo que habíamos tenido en cuenta, o lo que se tenía en cuenta ahí, era que el valor de la fecha era el número, o sea, el entero. Y el valor de la hora serán los decimales, para yo tener un ejercicio y tener una práctica. Entonces, estábamos tratando de explicar cómo podía yo tener una fecha y una hora en la misma estancia. Entonces, miren lo que estábamos haciendo. Lo que nosotros estábamos haciendo era un ejercicio de encontrar el número que corresponde a mi fecha y a mi hora de nacimiento. Entonces, yo les había dicho acá que mi fecha de nacimiento era el 21 de mayo. Si yo miro esto como fecha, el 21 de mayo, acá. Y si lo miro como hora, entonces yo lo tengo como la hora, como las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde en punto.
¿Listo? Entonces yo nací el 21 de mayo de 1978, domingo, a las 3 de la tarde. Y teniendo en cuenta que la fecha es el entero y la hora es el decimal, entonces mi fecha de nacimiento corresponde, ojo, con decimales, corresponde a 28.631,625. Ahí es donde yo tengo una fecha y una hora incluida, porque tengo un numerador, un numerador que es la fecha y un denominador que es el número, ¿vale? Entonces, entonces, cuando yo quiero ver la fecha nomás, entonces, pues él va a tomar el valor entero. Y si vas a ver cuál es la fecha, la hora va a tomar el número decimal del valor que yo tenga ahí. Entonces, ¿cómo así? Si yo lo convierto ese valor, si yo convierto ese valor en fecha, entonces coge solo el número entero y asume que es el 21 de mayo de 1978. Pero si yo a él le digo que me muestre la hora, pues va a colocar va a coger el número decimal y me va a mostrar que son las 3 de la tarde. Entonces es como si yo hubiera integrado estos dos números, el entero y el decimal teniendo la hora. Pero entonces me voy a valer de un elemento, me voy a valer de un elemento que yo puedo tomar. Miren, aquí lo que hicimos fue tener estos primeros elementos. Entonces tenemos un formato general, tenemos un formato número, tenemos un formato, ay, perdón, tenemos un formato número, tenemos un formato moneda, tenemos un formato contabilidad, un formato fecha corta, un formato fecha larga, perdón, formato fecha larga, perdón, ya estábamos mirando. Número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora. Porcentaje también. Fracción, ¿qué pasa con la fracción? O sea, pues muestra todo en elementos fraccionales. Y el científico, cuando son valores muy grandes, pues los coloca en con momento exponencial. Y texto, pues obviamente como si yo quisiera que esos valores me lo mostrara como texto, ¿vale? Pero dentro del contexto, yo tengo un elemento. Miren que yo tengo seleccionado aquí todavía. Vamos a hacer el ejercicio mejor. Voy a bajarle como número con las decimales. Entonces tengo el 28.631,625. Entonces yo lo voy a seleccionar y le voy a decir que yo puedo tener diferentes elementos y voy a mirar uno que está acá que se llama el personalizado. En el personalizado tengo diferentes formas de ver yo elementos, ¿sí? Entonces puedo tener un elemento donde pues ese valor ese valor que yo tengo ahí, pues corresponde a una fecha y a una hora. Entonces vamos a mirar a ver si hay algunos valores por acá arriba. Miren, por acá encontré uno que dice día, mes, año, hora y minutos. Entonces vamos a seleccionar ese valor a ver cómo me corresponde y le voy a dar a aceptar y efectivamente lo que habíamos llegado y la conclusión que habíamos llegado es que teníamos el 21 de mayo de 1978 a las 3 de la tarde. Entonces lo que me sirve este elemento es saber que la fecha es el entero, la hora es el decimal y yo puedo hacer diferentes ecuaciones o fórmulas matemáticas que me van a ayudar a solucionar algún inconveniente, o sea, algún inconveniente, no, algún ejercicio o alguna aplicación que yo tenga. Pero tengo que tener claro que la fecha será el entero y cuando vaya a hacer alguna operación lo tengo que tener en cuenta con el decimal. Por ejemplo, que si yo necesito saber una hora extra, entonces tengo que saber a qué hora es la hora extra, que son las 5 de la tarde, y le voy a determinar que todos los valores mayores a las 5 de la tarde, 5 y 1 minutos, ya es mayor, entonces ya son horas extras. Entonces, así tenemos nosotros diferentes ejercicios. Recordemos que pues la cantidad de ejercicios que nosotros podemos tener en Excel es ínfima, es muchísima. Yo, por ejemplo, siempre hablo de mi ejercicio de hacer un arroz. Si nosotros nos ponemos y nos dedicamos que la aplicación cocina, que tiene las mismas herramientas para hacer cocina, si yo pongo a diferentes personas a hacer el arroz, todos los arroces van a ser diferentes, todos. Entonces, a mí me toca quedarme primero con el que sea más práctico, con el que sea más sabroso. Entonces, aquí, por ejemplo, las formas de hacerlo son muchas,
pero uno se va a quedar con la forma que sea más hábil y de hecho mucho más sencilla para la aplicación, ¿vale? Listo. Eso fue un resumen así súper rápido porque sé que muchas personas pues el sábado no estuvieron. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta ahí. Súper, yo sé que fui un poco rápido ahí como ligero, entonces estábamos mirando esos diferentes formatos. Entonces, démonos cuenta que nosotros estábamos hablando de lo que son el formato de los números. Y encontramos, sí, hay muchos más formatos cuando nosotros seleccionamos un valor, le damos control 1 y tenemos elementos personalizados, tenemos diferentes formas de hacerlo. Diferentes formas de... Vamos a hacer un ejercicio acá, que me gusta hacerlo, y me voy a involucrar con un ejercicio que es edición de una celda. Entonces, para hacer el ejercicio, les voy a explicar qué es editar una celda. Entonces, a veces ustedes, yo voy a ver qué tanto saben de editar celdas. Entonces, la primera forma de editar una celda, editarla, quiere decir que yo me voy a ubicar encima de la celda, que cuando yo me ubico encima, o sea, cuando la selecciono, perdón, no es ubicarme encima, sino seleccionarla, y yo empiezo a escribir, entonces lo que está es sobreescribiendo de lo que estaba ahí. Ojo, si yo le doy escape, anula, pero si yo le doy aceptar, modifica. Yo que voy a hacer con con esta edición es que quiero que 4 de mis valores que están ahí en valor uno se conviertan en valores negativos. Entonces, ¿qué haría yo como primera esencia? Colocar ese valor negativo, entonces sobreescribir, o sea, volver a escribir el valor y es decir, menos 4323. ¿Sí? O sea, escribí todo el valor porque sobreescribí, estaba sobreescribiendo sobre el valor. Y ojo, si yo le doy escape, no me acepta. Si le doy enter, acepto la modificación. ¿Quién conoce otra forma de modificar o de editar textos? ¿Cómo se editan textos en Excel? Editar es cambiarle, porque yo necesito colocarle valores negativos. Digamos, yo necesito colocarle un valor negativo a esa celda. ¿Cómo se haría? ¿Cómo, profe, para pegarle el formato de esta celda? Modificar, no, modificar o sea, editar. ¿Cómo se edita un número? Yo quiero colocarle un valor negativo al inicio. Quiero que ese valor sea negativo. ¿Cómo lo edito? ¿Cómo se editan los valores? Ya dije el primero que es sobreescribir, o sea, ubicarse en la celda y volver a escribir el valor, pero en forma negativa. Esa es una. Otra forma de editar la tenemos con la tecla F2. Entonces, cuando yo oprimo la tecla F2, entonces me voy a dar cuenta que el cursor aparece en el cuadrículo, y yo puedo botones, con los botones o con el mouse llegar a la primera parte y colocarlo como valor negativo y aceptar. Entonces, otra forma de editar es con el F2. Otra forma de editar es seleccionar el valor. Selecciono el valor y me voy al cuadro de fórmula, me ubico y le doy clic al inicio y nuevamente tengo edición colocando el negativo y enter aplicando. Entonces ya tenemos la tercera forma. Y otra forma es ubicándome en la celda y dando doble clic dentro de la celda seleccionada y me puedo ubicar en el valor que yo pueda modificar, que sería colocar al inicio el menos y darle enter. Entonces, tenemos editar, yo puedo sobreescribir, puedo colocar F2, puedo utilizar la barra de fórmulas o puedo hacer doble clic en la celda para poder hacer edición. Esas son las formas. Editar es modificar lo que está en una celda, ¿sí? Cambiarlo, borrarlo, agregarle algún valor, eso es editar. ¿Listo? Yo les voy a hacer una aclaración muy, pero muy importante. Resulta y sucede que cuando yo estoy editando una celda, voy a ubicarme en esta celda que se llama Ricardo, y él está titilando, él está editando. Cuando está en modo edición, me voy a dar cuenta que muchas de las herramientas de la cinta de opciones se cancelan, o sea, no puedo hacer absolutamente nada.
porque estoy en modo edición. Y otra de las cosas muy importantes es que cuando yo estoy en modo edición, por ejemplo, yo voy a abrir, no sé, voy aquí a abrir un taller. Miren, voy a darle doble clic y me voy a dar cuenta que el taller no me abre, no me abre. Y a veces nosotros podemos tener algunos inconvenientes porque nosotros podemos estar ahí en ese elemento y yo tratar de estar abriendo un documento, el que les acabé de decir que estaba acá tratando de abrir ese taller y no me abre. Yo digo, pero ¿por qué no me abre? ¿Se me dañó? No. Resulta y sucede que no le va a abrir porque él está en modo edición, entonces tampoco le va a permitir ni abrir ni cerrar otros archivos, porque está en modo edición. En el momento que yo escape, me salga del modo edición, mire que yo no estoy haciendo nada, en ese momento sí entra a abrir lo que yo estoy presentando. Entonces, solo cuando yo, o sea, quiere decir que cuando yo estoy en un modo edición, no me permite modificar los valores o los elementos, ¿vale? Entonces, démonos cuenta que es súper importante. ¿Por qué lo hice? Pues fue un resumen ahí como para que ustedes supieran que, pues, que hay que editar, que se pueden editar los valores. Resulta y sucede que yo voy a utilizar un formato de edición. Voy a seleccionar mis valores de valor. Voy a volver a darle control 1 y me voy a dar cuenta que ese formato moneda, miren este formato moneda, aparte de que tiene la muestra acá, tiene la posición de decimales que yo le coloqué sin ningún decimal, tiene un símbolo que es el signo pesos y tiene un número negativo que me lo puede presentar con el valor negativo menos en rojo, con el valor negativo y otra vez, o con el valor negativo y en rojo. Entonces voy a seleccionar ese y le voy a dar a aceptar. Quiere decir que el sistema le va a dar una tonalidad roja a los valores negativos, ¿vale? Entonces yo le coloqué moneda y en los números negativos colocó una tonalidad. Para algunas personas que manejan contabilidad o esto, recuerden que pues obviamente pues uno siempre las marca en rojo porque son pérdidas, le llamamos así, ¿no? O egresos, al que es que le llaman egresos, o mejor dicho, pérdidas. Que es lo que, entonces, en rojo, o sea, son saldos negativos. Entonces nos ayudan visualmente a saber cómo va a funcionar. Aquí solo es aquí lo estamos manejando como en el formato, con el formato número, con el formato de la celda, ¿sí? Y voy a hacer un ejercicio, pónganme en atención. Voy a darle personalizada. Y voy a ver ese ejercicio de personalizada y me voy a dar cuenta que él me coloca. Yo no sé si ustedes alcancen a ver, voy a ver si yo logro hacer un ejercicio acá. Alguien me enseñó alguna vez a hacer la lupa. Ah, bueno, es que lupa. Vamos a dejar la lupa a la barra de tareas. Listo. Miren, vamos a ver, ahora a ver si el ejercicio sí es más interesante así. Entonces, le vamos a dar control 1. ¿Listo? Y miren, vamos a verlo más grandecito para que veamos que en personalizada, ahí está súper. ¿Qué nota? Ahora sí, en personalizada, entonces miren, yo tengo el valor y me dice signo pesos, quiere decir que le coloca un signo pesos al valor. Número, punto, número, número. Ah, quiere decir que va a utilizar un punto para los miles. Y después aparece solo un cero, quiere decir que no estoy mostrando decimales. Aquí arriba sí me muestra decimales. ¿Listo? Y punto y coma. Ahora me dice punto y coma rojo, valores negativos con el signo pesos y con el 1000 de separador. Entonces, a veces nosotros como que vemos esos elementos y nosotros nos perdemos porque no sabemos qué dice. Entonces empezamos a encontrarle como una razón lógica a esto. Entonces, mire, signo pesos, los valores con punto, o sea, separadores de 1000 y no tiene decimales. Y en rojo, los valores negativos con el signo pesos y separadores de 1000. Entonces ahí tengo muchas y diferentes opciones que se relacionan en algo. Entonces yo voy a hacer el ejercicio aquí arriba donde dice tipo y le voy a decir en tipo que me modifique y que le voy a escribir que no sea color rojo, le voy a escribir el color azul. Le voy a escribir azul y le voy a dar enter.
Entonces me voy a dar cuenta que yo le di en la opción personalizada que los valores negativos me los mostrara en azul. ¡Wow! Eso estuvo genial. Entonces yo tengo el personalizada y le voy a decir, le dije que los valores en azul. Le voy a colocar acá que en blanco, que los valores negativos estén en blanco. Enter. Entonces, uy, pero no, se desaparecieron. No, lo que pasa es que como el fondo es blanco y el color está en blanco, entonces ay, perdón, entonces me los está mostrando en blanco. Si yo le colocara algún fondo amarillo, voy a ver que los valores negativos los tengo en blanco. Los tengo en blanco, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo les voy a tratar de hacer una pregunta. A ver si alguno me puede contestar. A ver si alguno me puede contestar. ¿Alguien me puede decir cuáles son los colores primarios? ¿Alguien me puede decir cuáles son los colores primarios? Amarillo, azul y rojo. Bueno, imagínate que a mí, voy a mostrarles a mí me gusta hacer así como comerciales. A nosotros sí nos enseñaron desde pequeñitos que era amarillo, azul y rojo. Efectivamente. Entonces fueron los colores que yo utilicé ahí, ¿cierto? Utilicé amarillo, pues el rojo está, y utilicé, bueno, el blanco, pero resulta y sucede que, mire, yo voy a colocar acá, no voy a mentir, colores primarios, primarios. Y entonces resulta y sucede que cuando yo busco los colores primarios, me aparece esta tablita y yo nunca la he logrado entender. Me dice que los colores primarios son rojo, verde y azul. Ahí los estoy viendo, mire, yo sí, yo sé que está, mire, rojo, amarillo y azul, pero tengo esta tablita donde me aparecen los colores primarios como rojo, miren, rojo, rojo, verde y azul. Y la combinación de rojo con verde me da amarillo. Entonces, yo tengo estos colores. Entonces, yo les voy a explicar. Resulta y sucede que sí, los colores primarios son amarillo, azul y rojo, como está acá arriba, pero en mezclas, o sea, en colores de mezcla, o sea, en colores, llamémoslo así, texturas que yo puedo tocar. Y estos RGB son en ópticos, son ópticos. Entonces, para cuando ustedes van a hacer una pantalla como la que ustedes están viendo al frente, una pantalla, para lograr obtener el color amarillo, es una combinación entre en rojo y verde. Para lograr esa combinación, eso es lo que se ve en RGB, ¿sí? Entonces, miren la diferencia. Miren acá este ejercicio, miren este ejercicio que es el súper interesante. Cuando yo tengo colores primarios como rojo, verde y azul en RGB, la combinación me da blanco. Y cuando yo tengo colores amarillo, azul y rojo, bueno, magenta, pero me da la combinación color negro. Quiere decir que los colores primarios que vamos a tener son amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro que son, porque el comercial, ¿a qué tiene que ver eso, profe? Pues que son los colores que me van a permitir colocar, voy a colocarle acá otra vez sin relleno, son los colores que me va a permitir, voy a volver a hacer el zoom, que son los colores que me va a permitir el sistema, que estos son los colores que me va a permitir agregar. O sea, quiere decir que en este color yo no puedo colocar magenta, ni fucsia. Bueno, de hecho, ni siquiera sé escribir fucsia como para uno colocar el color fucsia, ¿sí? Sino solo me va a permitir amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar en esa instancia el rojo. Vamos a dejar el rojo. Listo. Que los valores negativos sean rojo. Pero miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el color con las corchetas. Miren lo que dice, seleccione el color con las corchetas, control C, y lo voy a colocar al inicio. Entonces le estoy diciendo ahí que los colores positivos sean rojo, los negativos sean rojo, pero no, voy a cambiar el rojo por verde, verde, un color primario, verde,
verde color primario, rojo color primario, amarillo color. Entonces le voy a dar verde y le voy a dar enter. Y miren que los valores positivos van a estar en verde y los negativos en rojo. Esto si yo utilizo la opción personalizada para poder colocar valores o colores a los textos, ¿vale? Es alguna así que ejemplo, porque son muchos, mire, son muchos los elementos que yo puedo colocar, expresiones de hora, expresiones acá con números, con símbolos, agregarle muchísimas cosas más, ¿vale? Colocarles valores de AM, PM, bueno, pero en esta esencia yo le estoy diciendo que los valores negativos en un color y los positivos en otro. ¿Listo? Entonces, esa es en esencia lo que nosotros manejamos como una personalización del formato. Y entonces, súper, nosotros tenemos aquí un cuadrito personalizado, miren lo interesante, y lo tenemos con los diferentes elementos o fuentes o opciones. Y si nosotros vamos a seguir en ese orden, nos encontramos con un elemento que continúa que se llama formato condicional. Entonces, ese formato condicional es uno que permite tener reglas para resaltar celdas. Como lo vimos anteriormente, ese formato personalizado solo me permitía cambiarle el color y, ojo, los colores primarios a las celdas dependiendo de los negativos o positivos. Bueno, algunos otros podíamos, pero se encuentran con que, bueno, nosotros podemos colocarle un formato condicional teniendo en cuenta reglas, teniendo en cuenta valores superiores, teniendo en cuenta una barra de datos, escalas de colores o conjuntos de iconos. Vamos a ver con el ejercicio que tenemos diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un formato condicionales mayores que. Entonces yo puedo seleccionar los porcentajes. Primero es un orden, ¿no? Primero selecciono todos los valores. Voy a formato condicional, busco una regla, busco la de mayor que y coloco mayores que. Entonces yo le puedo colocar mayores que el 40%. Entonces él me va a mostrar, ojo, ojo, perdón, yo cometí ahí un error porque coloqué 40. ¿40 qué? Por ciento. Y miren que en ese momento no me alumbra el 40%. ¿Por qué? Porque 40% nunca es mayor al mismo 40%. Entonces yo tengo que colocarle mayores que o mayores iguales. Y yo le coloco que sean rojo porque ese es el formato que está ahí editado. Puedo colocarle diferentes, aplicar formato. Relleno amarillo con fondo, con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, relleno y tengo otro que es el personalizado. Entonces, tengo personalizado donde yo puedo decirle cómo quiero que se comporte dependiendo de lo que yo tenga. ¿Sí? Entonces puedo tener diferentes valores. Entonces le dije que una letra verde y un color amarillo. Entonces, mire, ahí colocó y me hizo caso. ¿Listo? Bueno, yo puedo tener entonces, vamos a seleccionar la del valores, la de menor que funciona igual. Entre. Entonces yo aquí entre, yo le puedo colocar valor tope arriba, valor tope abajo. ¿Sí? Entonces sin necesidad de 3000 hasta 5000. Entonces todos los que estén entre 3000 y 5000. Entonces, él me los va a colocar, todos los que están en 3 más 5, 5000. A ver, voy a seleccionar estos que son los del curso y voy a seleccionar unos que sean iguales. Entonces, miren, yo por ejemplo le un rango de celdas, puedo colocarle varias condiciones. Entonces voy a decir que los que sean iguales a 1, entonces en amarillo. Y le voy a dar a aceptar. Sigo con la misma selección y le voy a decir que los que sean iguales a 2, entonces estos van a tener un color verde. Entonces yo tengo ya en 1 en amarillo y en 2 verde, porque puedo tener varias selecciones. Puedo seleccionar los textos y colocarle formato porque aquí hay un texto que contenga. Entonces le voy a decir que todas las palabras que tengan la letra A, todas las letras que contengan la letra A, se van a colocar en ese color. Entonces, todas las letras que tienen, todas las palabras que tienen la letra A, excepto José y Pedro, entonces se colocaron con color. ¿Vale? Entonces,
tenemos los primeros elementos que son formatos de regla. Podemos también colocar flecha, valores duplicados. Nosotros, por ejemplo, podemos ver acá, bueno, vamos a quitarle acá. ¿Cómo le puedo quitar yo el formato? Yendo acá al borrar reglas. ¿Listo? Entonces, no, borrar las reglas de la selección. Y yo, por ejemplo, le puedo ir al formato, miremos a ver porque de pronto no me da. Vamos a ver si hay algún duplicado. Efectivamente, me muestra en rojo las que están duplicadas. O sea, quiere decir que estos dos valores están duplicados. O sea, son iguales. Yo puedo determinar cuáles valores son iguales teniendo en cuenta el color. Eso me va a servir en algún momento, por ejemplo, si yo tengo un número de cédula duplicado y poder, no que me lo elimine, sino que me lo identifique, ¿vale? Una cosa es identificarlo. Y aquí lo que va a hacer es colocarle un formato. Y vamos a tener muchas más reglas aplicadas a esto. Entonces, aplicar a formato según el valor, según lo que contengan, según un rango interior y superior, que estén por encima, o sea, mayores que, valores únicos o duplicados, y determinar celdas para aplicar formatos. Y tenemos abajo el formato de qué. Por ejemplo, mayores que o mayores iguales menores que no sean iguales, que estén entre. Sí, podemos tener valores de más de un dato. Entonces, listo, ahí tenemos el de reglas. Vamos a una siguiente esencia que me muestra unos elementos que son reglas superiores. Ojo, ahí nos dice 10 superiores. No, no quiere decir que siempre sean solo 10. Quiere decir que nosotros vamos a darle el valor de cuántos superiores quiero. Entonces, me voy a colocar en los números primeros y le voy a decir que me indique cuáles son los valores superiores. Entonces, no, los 10 no, los 3 superiores. Entonces, es como sacan ustedes la terna de los mejores. ¿Cuáles son los 3 superiores? Pues los 3 superiores son 8, 9 y 10. Y lo mismo va a funcionar con los 10 inferiores o los 10 superiores al promedio, los 10 inferiores al promedio. ¿Vale? Ese es mucho más sencillo. Pero son formatos que yo obtengo a través de reglas. ¿Listo? Por encima del promedio, por debajo del promedio, valor promedio inferior o inferiores. ¿Listo? Ahí no me detengo mucho. Tengo otro formato que es el de regla de datos. Este de regla de datos me va a permitir tener, yo le llamo como una señal del celular dependiendo de lo seleccionado. Voy a, por ejemplo, utilizar los porcentajes y voy a utilizar ese formato de barra de datos, que miren que me va a mostrar una serie de barras de datos. Aquí me está preestableciendo como, sí, con un valor sólido o con un degradé. Estos son sólidos y este es con un degradé. Y me permite tener como si fuera una señal. Ojo, el mayor es completo y el menor pues me lo deja un poquito, no me lo deja desocupado, sino un poquito para que se logre identificar. Esos son los formatos que yo tengo de barras de datos. Hay otro que se llaman los escalares. Estos valores escalares se utilizan cuando yo voy a utilizar diferentes colores de escala. Pero en estos valores de escala yo puedo tener muchos colores. Puedo tener dos colores, de un color a otro color, o tres colores. Por ejemplo, aquí yo tengo verde, amarillo y rojo. ¿Cómo funciona este? Vamos a ver un poquitico aquí con el de administrador de reglas, que es una selección que me permite ver cómo funciona. Y en el administrador de reglas yo tengo que estoy buscando un color escalar. Voy a seleccionar y le voy a decir que voy a editarlo. Y voy a ver que me está mostrando valor más bajo, percentil, o sea, el 50%, o sea, la mitad en amarillo y y el último en rojo. Entonces tengo un degradé entre verde, rojo, verde, amarillo y rojo, como si fuera un semáforo. ¿Vale? Entonces yo estos valores los puedo cambiar. Ahora tengo escala de tres colores. Yo le puedo colocar escala de dos colores. Entonces de verde a rojo y yo le puedo dar aplicar y ya tengo colores de verde a rojo, donde tengo un degradé desde el verde que es el más grande hasta el rojo que es el más pequeño. Entonces tengo esos diferentes formatos en los que yo puedo. Miren que lo que yo estoy tomando y lo que yo estoy manejando es pura presentación o la forma o el formato de cómo se ven las cosas. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo puedo trabajar con respecto a la forma en la cual yo quiero visualizar mis ejercicios. Yo quiero detenerme aquí una gotica a ver qué pregunta tienen hasta el momento. ¿Qué pregunta tienen?
si les ha interesado, si les... Miren, esto es básico, pero pues son esas formas de, de cómo puedo ver los formatos. Ah, bueno, tengo otros últimos que son los de iconos. Entonces los de iconos son muy utilizados, por ejemplo, cuando yo tengo diferenciación, por ejemplo, las notas. Entonces yo quiero mirar cuáles aplicaron y cuáles están pasando mi materia. Entonces yo quiero saber que los que están pasando mi materia están arriba de 3, bueno, arriba de 4. Los que están entre 3 y 4 entonces en amarillo y los que están abajo de 3 porque ya perdieron. Entonces yo puedo tener colores para poder identificar algunos rangos o elementos, ¿vale? Nueva regla, diferente regla y al administrador de regla. Entonces en esta primera esencia, eso es lo que nosotros presentamos como un administrador de formatos o lo que se llaman formatos condicionales. A mí me interesa hacerlo de esa forma, lo vamos a poder ver y vamos a poder hacer ejercicios más adelante. Vamos a poder hacer ejercicios más adelante con formatos condicionales de forma real. Pero yo quiero aquí parar una gotica y nuevamente preguntarles de verdad, o sea, no sé, ya, llevan varias ediciones en las cuales pues yo les pregunto y escucho por ahí un silencio que me asusta. Entonces no sé si vamos bien, si estamos mal, qué les ha parecido, si continuamos o no continuamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pregunto, ¿cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido? Bien, profe, pues me parece que estás aquí siguiendo como una secuencia lógica. Lógica, súper. Sí, sí, yo por ahí por lo menos ya estuve mirando como el tema del diagnóstico y eso, que nos había comentado que había como que hacerle unas correcciones, ¿no? Como en la calificación. Pero pues Sí, me parece que está bien, profe. El contenido es como muy apropiado también como para reforzar cosas que uno de pronto pasa por alto. perfecto, sí. Tenemos ese ejercicio, pues, ese problema que siempre nos pasa de que, pues, sí, no es que yo les vaya a tomar a mal ni me lo vayan a tener como ofensa, pero una vez cree, yo, es que eso yo ya me lo sé, eso es, pero cuando lo hacemos lo retomamos de una forma, estoy tomando, a mí me, me, me preguntaban por qué lo hacíamos un poquito rápido, entonces yo le decía, no, pues es que, pues es lo básico, ¿no? Eso yo creo que es muy básico. Y entonces exacto, ahí es donde nosotros a veces nos detenemos y lo vemos de otra forma. Ahora, no lo estamos viendo en un ejercicio, miren, y es súper interesante, no lo estamos viendo con un ejercicio de que nos toca hacer algo, sino lo estamos viendo con un ejercicio de que no, de que es una aplicación, de que es una aplicación se me fue la palabra, para cacharrear, era la palabra que yo quería utilizar, para cacharrear, ¿sí? Sí, no estamos haciendo absolutamente, bueno, entonces, listo, listo. Estos son pues, nuestros ejercicios. Vale, entonces, voy a continuar, voy a continuar con un poquitico. A ver, para que se fijen lo interesante. Pues aquí esto está súper porque son los formatos condicionales y algunos elementos de formato. Ya habíamos visto un poquito eso de insertar, lo que le continúa a dar formato a una tabla, insertar, el de ordenamiento, el de ordenamiento o el de búsqueda. ¿Listo? Yo quiero que, como yo sé que ya son las 5, entonces ustedes algunos me dicen, no, nos vamos, pues bueno, yo lo que voy a continuar es con esta escena de insertar. Porque, pues yo sé que en la escena de insertar muchos dicen, ah, no, eso yo ya lo sé. Pero pues voy a ser como muy explícito en algunos ejercicios de insertar y
vamos a terminar con la disposición de la página. Y les voy a presentar un ejercicio súper interesante. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, bueno, hablamos de acá del inicio, entonces dar el formato, aquí vimos los formatos de la celda. Ojo, ojo, recordemos que aquí tenemos una opción que es ajustar al texto y otra en formato de texto que es ajustar, autoajustar el ancho. Entonces, una cosa es ajustar el texto a cómo está y otra cosa es ajustar la celda al texto. Entonces, aquí lo tenemos el ejercicio, o sea, este de acá o este de acá. ¿Sí? Tenemos... ay, qué pena, gracias. Gracias, 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 gracias. No me habían dicho que no estaba compartiendo. Gracias. Listo. Entonces, tenemos este elemento, perdón, el del de formato, que tenemos el de autoajustar al ancho de la columna, que es el de acá, por ejemplo, al ancho de la columna, como el de ajustar el texto a la columna. ¿Sí? Entonces, el texto se ajusta a la columna o la columna se ajusta al texto. Tenemos esas dos opciones, ¿vale? Entonces, aquí podemos utilizarlo. Cuando nosotros le vamos a dar ocultar o mostrar, lo que estamos haciendo con la columna es colocándola con un ancho 0, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado de que el elemento no esté, no seleccionado, sino no esté siendo afectado cuando tenemos una selección. ¿Listo? Bueno, cambiar el nombre, cambiar el color, proteger. Bueno, eso proteger lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Esos son los elementos. Insertar, ojo, porque podemos insertar la celda, la fila, la columna o diferentes valores. Este elemento de acá, que es el de fórmula, lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y aquí tenemos un elemento que es el de rellenar y ojo que tenemos otro que es el de ordenar. ¿Vale? Ese también lo vamos a ver un poco más adelante, ese ejercicio de ordenar, lo vamos a ver un poquito más adelante con el de los filtros. A veces, pues nosotros de una vez, pues, ¿por qué? Porque utilizamos ese relleno, es para nosotros darle un filtro o un ajuste o un ordenamiento. ¿Sí? Y a veces, pues nosotros en vez de colocar esos colores, pues lo que nosotros hacemos es filtrar, ¿sí? Me voy a explicar rápidamente. Ojo, miren, el filtro se puede obtener con una tecla rápida, que es Control Shift L, miren, Control Shift L. Entonces yo puedo seleccionar los valores, colocar Control Shift, seleccionar los valores, Control Shift L y yo ya tengo filtros. Y en los filtros yo puedo tener diferentes elementos de filtrado parecido a lo que es o lo que nosotros colocamos. Por ejemplo, un filtro de texto que contenga la letra A, ¿cierto? Entonces van a aparecer solo los rojos. Y con la A yo lo selecciono. O puedo tener, por ejemplo, acá un filtro en los primeros y tener solo los que son del curso número 1. Y le voy a dar a aceptar, tengo los del curso 1 y yo le puedo poner el color que yo quiera. ¿Sí? Démonos cuenta que la tabla es un elemento de relación. Si yo veo los unos es porque solo veo los valores y lo que le corresponde al valor o al indicador número 1, porque son valores relacionales. Vale. Eso, entonces, con el ordenamiento también, yo por ejemplo le puedo decir ordenar de menor a mayor. Bueno, voy a volver aquí, a volver a poner el filtro y yo le puedo volver a decir ordenar de menor a mayor. Entonces en el filtro yo le doy a ordenar de menor a mayor y me coloca todos los unos y los dos. Sí, lo mismo en los valores, le puedo decir ordenar de menor. Pero ojo porque él me está modificando todo, porque hay elementos de relación, ordenar por nombre. Por eso, muchas veces nosotros en la tabla colocamos este primer valor que se llama el ítem. Porque resulta suceder que ustedes se dieron cuenta, miren, yo todo lo que he cambiado los valores. ¿Sí o no? Y yo puedo regresar a mi valor original teniendo en cuenta el valor del ítem. Miren, volví a mi cuadro original. Sí, entonces yo puedo en algún momento, por eso nosotros a veces colocamos un valor de ítem o un valor de ordenamiento inicial, para que cuando nosotros necesitemos modificar, podamos modificar y al final del ejercicio volvamos a poder llegar al resultado.
porque a veces modificamos por nombre, modificamos, le colocamos el filtro, le colocamos el ordenamiento. Filtro por color, de los que estén de rojo, que son los que tienen o contienen letras con A. Diferentes valores, por ejemplo, acá valores numéricos, mayores que, menores que, igual. Entonces, llega a ser parecido al formato condicional, pero lo trabajamos con el ejercicio de filtro. Y ese filtro que aparece es cuando tenemos este elemento y cuando hay un valor como el embudo es porque tenemos algo seleccionado y las flechas es porque tiene un ordenamiento. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos quitar, podemos ir al valor y decir borrar el filtro. O puedo yo quitar todo el filtro colocando Control Shift L y ya me quita y me elimina cualquier filtro que yo tenga y volver a crearlo Control Shift L y vuelvo a partir de algo de cero. Estos son teclas que ustedes empiezan a formar condiciones aquí, ¿cuál es más rápido? Por ejemplo, a mí alguna vez me explicaron Control Shift L y yo me casé con Control Shift L. Sin embargo, hay muchas personas que siempre sacan filtro, borrar filtro, ordenar, orden personalizado. Ojo, más adelante vemos un poquito del orden personalizado, que quiere decir que puedo tener varios órdenes, o sea, varios niveles de orden, teniendo en cuenta los títulos. Entonces, puedo tener primero que se ordene por nombre, y luego que lo ordene por curso. Entonces, ahí tenemos diferentes elementos. No lo puedo mostrar bien porque todos los nombres son diferentes, entonces solo voy a tener un nivel. Todos los cursos son diferentes, entonces ahí no voy a darme cuenta cómo funciona el ordenamiento, pero sé que más adelante lo vamos a tocar. Cuando estamos en el elemento de búsqueda, es cuando queremos buscar algún elemento parecido al filtro. Ahí en el filtro hay un orden de búsqueda. Por ejemplo, yo tengo nombres y yo puedo acá empezar a buscar Andrés. Entonces, miren, Andrés, bueno, ahí está AND, que es Amanda, Anda y Andrés, ¿listo? Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, cuando estoy buscando un apellido dentro entonces, pues ya me queda más fácil utilizar la selección. Yo digo aceptar y pues tengo los dos valores que tienen AND, utilizando en el filtro el búsqueda. Pero también puedo tener otros elementos de búsqueda, que es un elemento que me permite buscar valores, ¿vale? Y también, obviamente, puedo reemplazar los valores. A veces nos ha tocado mucho cuando nos toca en algunos ejercicios cambiar, por ejemplo, los puntos por las comas o algo así para cuando están mal editados. ¿Listo? Súper. Entonces, miren, démonos cuenta cómo nosotros logramos hacer la primera parte, la primera parte, o sea, la pestaña de inicio con todos sus elementos. Lógicamente que aquí nosotros no nos detuvimos, pues en la fuente cuando hicimos lo de los títulos y en esto, pues eso yo creo y estoy seguro que ustedes lo conocen. Súper. Vale. Listo, entonces vamos en esta segunda etapa en la pestaña insertar. Entonces vamos a dar el ejercicio de insertar. Vamos a seguir ahí en la tabla, no voy a modificar absolutamente nada porque ya les voy a explicar cómo va a funcionar. Cuando yo le voy a dar al elemento o le voy a dar un valor de insertar, es porque yo quiero agregarle algún elemento. Pero yo tengo que tener en cuenta que cuando yo le voy a agregar algún elemento a Excel, lo que va a hacer Excel es que me lo va a sobreponer al cuadro. O sea, me lo va a sobreponer a la matriz. ¿Cómo sobreponer? Ojo, bueno, acá si yo quiero insertar una tabla es porque yo tengo que seleccionar unos valores y decirles que eso es una tabla. Entonces, coloco los valores y selecciono y él me dice que si la tabla y me pregunta que si la tabla contiene encabezados. ¿Vale? Eso se llama insertar una tabla, pero es basada con valores ya reales. No, le di cancelar para no tener. Esto también lo vamos a explicar más adelante cuando empecemos a ver ya ejercicios con tablas y tablas dinámicas. Y vamos a trabajar muy bien este ejercicio de tablas, porque el ejercicio de tablas me va a funcionar mucho como cuando yo manejo rangos, ¿vale? Entonces ya es un poco más complejo, pero sí lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito más con este formato que dice ilustraciones. Entonces yo puedo colocar una imagen, entonces vamos a buscar una imagen en línea. Entonces, a ver,
Vamos a buscar un ejercicio, vamos a buscar. El que está haciendo se está conectando en línea y me va a presentar algunas de las imágenes prediseñadas que él tiene, que encuentra ahí en el evento. Yo puedo colocarle aquí motos, siempre pues trato de hacer algo imparcial. Entonces le digo motos. Entonces tengo motos ahí muy bonitas, entonces voy a agregar una moto que está por ahí, entonces le voy a agregar alguna imagen que yo tenga ahí una moto. Entonces, bueno, y esta moto, y le doy a dar insertar. Entonces me voy a dar cuenta que lo que va a hacer es sobreponerla. Miren, la colocó ahí en su tamaño y la sobrepuso. Me tapó lo que está atrás. Y miren, yo puedo navegar por la tabla, pero yo no veo dónde estoy navegando. Sé que estoy en la D, por lo que acá aparece está como en negrita, en la D7, pero no veo nada. Le tocaría correrme para saber que él está en una posición. ¿Listo? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque él sobrepone valores cuando yo los inserto. Entonces la coloqué por acá, muy bonita ella. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un valor insertado, las herramientas ofimáticas me están dando la opción de que cuando yo selecciono un valor, él me va a agregar una pestaña donde yo puedo hacer las diferentes modificaciones con respecto al formato. Entonces yo puedo, por ejemplo, a mí me gusta aquí esta que es así como, así, como, entonces miren cómo se ve bonita. Listo, entonces selecciono la imagen, tengo diferentes formatos y seleccioné uno de esos formatos. Seleccioné este. Sí, ustedes pueden ver los diferentes formatos. Entonces seleccioné algún formato y la tengo en formato. ¿Vale? Entonces, bueno, yo aquí ya me toca empezar como a modificarle como el tamaño porque ya le voy a insertar valores. Entonces, miren, le inserté una gráfica. Ilustraciones. Puedo también insertar diferentes formatos. Entonces puedo insertar iconos, puedo insertar SmartArt, que lo que hace ahí es insertar algunas fuentes, algunos, llamémoslo cuadros, bloques, cuadros de procesos, cuadros de ciclos, listas, jerarquías, y recordemos que yo coloco un valor y le doy a aceptar, y él lo que va a hacer es sobreponerlos, o sea, ponerlos ahí en un ejercicio tapando todo lo que yo tengo, ¿vale? Que si yo quiero editarlos, recuerden que son elementos que está sobreponiendo, ¿vale? Entonces seguimos, por ejemplo, con el hecho de insertar, vamos acá a opciones, una captura. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a generar una captura, lo que va a hacer es como si fuera un pantallazo, pero no del elemento que yo estoy manejando. Eso lo vamos a trabajar mucho, o yo lo manejo mucho en PowerPoint. ¿Sí? Que es el de captura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es tener un elemento que esté detrás. Por ejemplo, ustedes, lo de la aplicación Teams es lo que está detrás. Lo voy a colocar esto encima y cuando yo le dé captura, entonces él me va a preguntar que si hay alguna pantalla que yo tengo habilitada o recortar pantalla y lo que hace es minimizar el Excel, poner en oscuro y yo por lo menos puedo rellenar este y colocar acá. Seleccionar este y me va a quedar ahí un ejercicio. Me hizo una captura, como si fuera un pantallazo y todas esas cosas, pero entonces de lo que está detrás. ¿Sí? Miren que todas esas cosas son mucho, mucho de cacharreo y que ustedes lo pueden estar haciendo en este momento. Pues estamos haciendo una tabla y están ustedes haciendo un ejercicio en el cual, pues, lo único que, ay, muestre, aquí insertemos, ¿qué será esto de captura? Entonces, ay, mire, que una pantalla que aquí, no sé, que tiene, bueno, acá que tenemos otro Excel. Entonces acá tiene el Excel y entonces capturó toda la pantalla del Excel. No, no me gustó. Entonces la selecciono y suprimir. Listo. No, no nos importa. Entonces, pero vuelvo y les retomo que cuando yo coloco estos valores me los está sobreponiendo, no me los va a colocar ni antes del texto ni después del texto, nada, porque hoja de cálculo es diferente a un Word. ¿Listo? Gráficas tampoco, bueno, complementar, gráficas todavía no vamos a tomar. Las gráficas las vamos a hacer con respecto a unos ejercicios que yo ya tengo editados, que me facilita mucho mejor explicarle las gráficas. Lógicamente lo que tenemos de gráficas son gráficas de barras, gráficas de líneas y gráficas de pastel. Ya después las vamos a averiguar tranquilamente. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Acá están los filtros, que esa segmentación de filtros lo vemos cuando veamos tablas. Y yo quiero hacer un ejercicio acá con el vínculo, con los vínculos. Vamos a hacer un ejercicio y voy a crear una nueva hoja.
Vamos a colocar esta hoja, la vamos a colocar muy en grande, y voy a colocar aquí unos textos. Ya les voy a explicar qué ejercicio vamos a hacer. Entonces, entonces voy a explicarles uno. Entonces, voy a colocar acá un valor. Ir a una celda de esta hoja. No quiere decir que como yo escribí eso, eso es lo que, eso, o sea, no. Es como lo que yo quiero que vaya a ser el hipervínculo. El hipervínculo es un elemento, o vínculo, es un elemento que yo tengo acá, que lo que él va a hacer es, al darle clic, es lo que hace cuando ustedes tienen una página de internet. La página de internet, cuando les aparece una manito, es lo que hace es vincularlos a diferentes páginas. O sea, navegar, por eso se llama navegar. Ustedes van yendo, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, pero van vinculándose a páginas o a direccionamientos donde los lleva. Entonces, aquí dice ir a una celda de esta hoja. Entonces, quiere decir que tiene un lugar de este documento. Y el lugar de este documento va a ser la misma hoja, pero le voy a decir que vaya a la celda X100. X100. X100 de la misma hoja. Le voy a, mire, entonces, lugar, el mismo documento, la hoja 2, que es donde estoy en la hoja 2, pero la celda X100, le voy a dar a aceptar. Entonces, miren lo que él va a hacer, que cuando yo le dé clic, va a ir a la celda X100 de la hoja 2. Vamos a regresar con control flechita arriba, y en la siguiente vamos a darle un ejercicio de decirle ir a celda de otra hoja. Sí, perdón. De otra hoja. Entonces lo mismo, voy a utilizar como el mismo vínculo, voy a utilizar el mismo vínculo, y es un lugar en este documento, sí, pero yo lo que necesito es que vaya a la hoja 1 y a la celda A1. Muy bien. Entonces le voy a dar a aceptar, y cuando yo le dé clic, él va a ir a la hoja 1, a la celda A1. ¿Vale? Entonces yo le estoy dando vínculos y esos son los vínculos, eso es insertar vínculos. Voy a decirle que abrir un documento. Abrir un documento. Cuando yo le doy al sistema abrir un documento, es lo mismo, voy a decirle un vínculo, y aquí, por ejemplo, yo puedo tener un documento en Excel, y puedo estar haciendo, por ejemplo, voy a hacer una presentación o voy a enviar, miren, voy a enviar una cotización, y dentro de la cotización yo quiero que me abra una lista de precios o algún elemento. Entonces yo le digo, archivo acá, y le voy a decir, no, pues el de contrato de prestación, no, voy a buscar un archivo, así que no, qué pena con usted. Voy a buscar acá un Excel, aquí un Excel, y que me abra por ahí una presentación. Aquí, no sé, certificado, perdónamelo, chico. Entonces, él lo que va a hacer es abrir un documento. Y ahí, entonces yo estoy ahí, por ejemplo, yo tengo un documento, yo le digo abrir un documento, y doy clic, y él lo que va a hacer es ir y abrir el documento. Por ejemplo, yo puedo mandar un catálogo, puedo mandar, entonces al darle clic, él lo que va a hacer es abrir ese documento, no importando en que lo va a abrir obviamente en la aplicación que es. Entonces, listo, él me abrió, perdón, él me abrió ahí. Bueno, de hecho ahí van a saber, mire, ahí estoy, la certificación mía como especialista en Office, ¿listo? Entonces, él me abrió esa imagen. ¿Por qué? Porque pues yo les estaba, yo le di que el hipervínculo que este me abriera un documento. Y otro que voy a hacer como último, como hipervínculo, es ir a una página de internet. Entonces, cuando yo le digo que ir a una página de internet, entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar el valor, decirle que genere un vínculo, pero ojo, me dice archivo o página. Aquí yo abro un archivo, pero también tengo una dirección. Y esa dirección yo le puedo colocar una dirección, voy a colocar una dirección que me encanta, que es www.colombia, bueno, colombia.com. Listo, ahí está. Entonces él me va a ir, que cuando yo, por ejemplo, yo en el Excel puedo tener una página de mi empresa. Entonces cuando yo le dé clic, me va a abrir la página que yo seleccioné en el vínculo. Uy, bueno, emitir comprobación, no sé. Es una página ¿listo? Me está abriendo aquí una página donde me está mostrando la página www.colombia.
una página totalmente neutra que ustedes tienen ahí, eso es. Entonces, él me va a acceder a diferentes y yo le puedo acceder con esos vínculos a diferentes páginas que yo trabajo. ¿Vale? Esto es lo que nosotros aquí generamos como vínculos. Entonces, recordémonos que los vínculos son archivos, páginas web, lugares en el documento. Ojo, puedo crear documentos, puedo decirle que abra un Word o una plantilla de Word, o puedo decirle que vaya a una dirección de correo electrónico y envíe algo. Pero pues por ahora me gustan estas dos, que es archivo, página, web, existente. Archivo es archivo, no, un archivo. Y lugar en este documento es poder navegar dentro del documento teniendo en cuenta las celdas, ¿no? Las celdas, las hojas y los diferentes. Yo, por ejemplo, puedo hacer, ¿cómo se llaman estos? Ahí, formularios. Entonces, en el formulario yo puedo decir, si la respuesta es tal, vaya al siguiente formulario. Efectivamente, lo hago con insertar vínculo. Listo. Cuando nosotros tenemos elementos como comentarios, es porque yo quiero acá, por ejemplo, no, en el curso, especificar algo, expresar algo. Por ejemplo, yo quiero expresar en el curso, eh, agregarle un comentario y en el comentario, pues decir, curso matriculado, curso en el que está matriculado. Listo. Entonces, ojo con esto. Cuando yo estoy en Elemento, cuando estoy navegando y solo con colocarme encima del elemento me va a aparecer el comentario. Entonces, resulta que la persona que la proyectos especiales colocó un mensaje que se llama curso en el que está matriculado. Y yo puedo colocar diferentes, pero también me sirve para identificar algunos elementos, porque a veces, por ejemplo, no basta con el título para identificar, por ejemplo, fecha. Pues, ¿de qué trata la fecha? La fecha de hoy o la fecha de inscripción entonces tenemos que ser un poco más específicos y lo que hacemos es agregar un comentario. También podemos quitar el comentario, lógicamente, cuando nosotros tenemos la selección y tenemos un elemento aquí para eliminar el comentario. ¿Listo? Entonces aquí podemos eliminar el comentario. Eli- Eliminar el comentario. ¿Listo? Entonces, vamos a agregar otro elemento. Vamos a decir insertar. Miren que hemos visto los diferentes. Yo sé que los han manejado, pero dile, vamos a darle insertar, por ejemplo, no sé, un texto. Entonces, nuevamente yo acá pues puedo colocar un texto y me queda como un cuadro de texto. ¿Sí? Tengo otro elemento. ¿Por qué estoy haciendo el ejercicio? No me interesa. Ojo, todavía no le vamos a dar encabezado. Vamos a dar un word art. Vamos a colocar acá un Word. Mire, yo a mis estudiantes, por ejemplo, acá en WordArt lo coloco acá abajito y entonces les coloquen ahí su nombre, porque a veces pues me gusta que entonces yo voy a colocar Andrés. Listo. Entonces yo coloco el Andrés y entonces lo voy a cambiar. Entonces, no, a mí me gusta el tipo de letra, me gusta otro tipo de letra. No me está seleccionando. Listo. Entonces me gusta esta. Listo. Entonces yo voy colocando, miren, yo voy colocando valores, yo voy colocando elementos. Ahorita les explico que la intención de este jueguito tiene ahí su gracia. ¿Listo? Estoy en insertar. Y todo tiene su trasfondo. Entonces recordemos que yo no les había dado nada de encabezado. Una línea de firma, un objeto. Listo. Podemos insertar símbolos. Ojo, muchachos. Yo tengo para insertar ecuaciones y también para insertar símbolos. A veces nosotros necesitamos insertar símbolos y no logramos colocar o saber. Entonces, por ejemplo, el arroba. Entonces podemos también en insertar, buscar el símbolo y dar el arroba, ¿cierto? O los diferentes elementos que yo tengo. Esta teclita es muy importante, la circunflex, la tilde circunflex que utilizan en el idioma francés. Ese es el elevado a o el potencia de. ¿Sí? La vamos a utilizar mucho. A veces no tenemos en las teclas que ustedes están viendo en su teclado, no tenemos esa tildecita. O si la vemos, yo ya la vi por ahí, pero no sé cómo sacarla.
Ojo, estos símbolos vienen acondicionados con un elemento que se llama. Alguien, yo le voy a preguntar, ¿alguien me lograría identificar de dónde sale el al 64? Al 64, que nosotros lo utilizamos el al 64, nosotros utilizamos el al 64 para sacar el arroba, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa expresión al 64? ¿Alguien me lograría indicar? Entonces, eso les voy a explicar. Esto es un extra. Esto aparece por un elemento que se llama código ASCII. Me bloqueó. Bueno, aquí, perdón, es al revés. Código ASCII. Así se escribe ASCII. Código ASCII. ASCII sería. Y es un elemento que determinaron un código general para el teclado, que se utilizará con la letra Alt, la ALT, y el control numérico. No los números que están arriba, sino el código numérico. Y miren, yo voy a tratar de que se vea un poco más grande. Entonces, miren, el 64 que está acá arriba, al 64 salió, miren, voy a volver a ponerlo, me gustó ese zoom acá. Listo. Entonces, miren, acá arriba aquí aparece el al 64, mire. ¿Sí ve? Al 64 es el que me permite sacar el arroba. ¿Sí? Entonces tenemos todos los códigos que nosotros podemos utilizar. Entonces, a veces, por ejemplo, el mayor que al 60, perdón, el menor que al 60, el mayor que al 62, el gorrito circunflex al 94. Ahorita que estamos utilizando en la barra personalizada, nos aparecieron estos paréntesis cuadrados, al 91 se abre, al 93 se cierra. Ojo, las teclas, las vocales con tilde o sin tilde son diferentes. Sí, tenemos hasta el al 32 para el espacio, el signo pesos, el ampersand al 38, el igual. Todos los valores los vamos a tener ahí, al 61 es el igual, porque son valores que de pronto, ¿qué? Ay, se me olvidó, las tildes, el dividido, ¿qué? No, no sé, todos los valores. Entonces es un código general para cualquier espacio que tenga ese ejercicio de poder hacer cualquier símbolo. Pero también nosotros podemos en el Excel, insertar el símbolo, ¿vale? Insertar el símbolo y no necesitamos el al 64, sino insertar el símbolo y lo colocamos y ahí nos colocó el símbolo. ¿Listo? Ese sí lo coloca en una celda porque estamos dentro de una celda, ¿vale? Entonces, esas son las diferentes esencias de insertar. ¿Listo? Ojo con esto. Ya vamos a terminar. Cuando yo voy a agregarle un elemento como el encabezado y el pie de página, entonces miren, acá yo me detengo y digo, si yo le voy a colocar a este sistema un encabezado y un pie de página, quiere decir que lo que yo voy a hacer con ese sistema es imprimirlo, porque nosotros utilizamos encabezado y pie de página cuando vamos a imprimir un documento. Entonces, cuando yo le voy a colocar un encabezado y un pie de página, entonces él me va a decir que lo que yo voy a hacer es una impresión. Por consiguiente, lo que va a hacer es que me va a convertir, ojo, porque se acuerdan que yo les expliqué en archivo cuando yo le doy imprimir, entonces él va a identificar que lo que yo voy a hacer es imprimir. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a decirle que listo, que nos coloque un encabezado y démonos cuenta que él lo que hizo que fue que convirtió nuestra tabla en unos elementos de encabezado y pie de página. ¿Sí? Nos destrozó nuestra tabla, mire. Nos destrozó aquí nuestra tabla, nos la separó, porque pues
Él trató de cuadrar, pero sabe que no tiene ningún elemento. Pero colocó unos encabezados arriba y un pie de página. Yo les voy a hacer una explicación. Muchas personas utilizan el encabezado para colocarle fondos a Excel. ¿Cómo colocar un fondo en el Excel? Entonces, se ubican en el encabezado y hay una parte en el encabezado y el pie de página donde pueden insertar una imagen. Hay otra forma, esa ya la vamos a ver adelante, que es la de fondo, donde yo le puedo colocar un fondo, pero en el encabezado yo le puedo decir, por ejemplo, bueno, una imagen desde el Bing. No sé, otra cosita, perros. No sé, a la gente le gustan los perritos, entonces vamos a colocar los perritos. Entonces vamos a buscar por aquí un perrito. No, algo bonito, ¿no? Listo, este perrito está bonito, le voy a insertar. Ojo, me escribió ahí imagen, yo no lo veo. Solo cuando salgo del encabezado logro ver el perrito. Él me lo va a colocar en el tamaño que lo encontró. Ya lo está cargando. Uy, lo colocó con un tamaño súper grandísimo. Entonces yo lo que puedo hacer es ir al encabezado. Uy, lo coloco muy grande. Ir al encabezado. Cuando estoy en el encabezado, que lo coloco muy grande, me va a bloquear el computador. Esperemos un momentico. No, ojo, porque dicen que en casa de herrera son de palo. Vamos a ver si lo logro ahí con calmita. Ahí apareció el encabezado pie de página. A ver, téngale paciencia. Ahí, ya va llegando. Ya vamos a ver. Cuando yo tengo el encabezado, miren, el encabezado, como tengo una imagen, ahora sí me habilita el de dar formato a la imagen y yo le puedo decir pues que me lo coloque mucho más pequeño. Entonces vamos a colocarle 15. Entonces ya, mucho más pequeño, claro, estaba súper gigante. Entonces miren que ese encabezado me quedó como si fuera al fondo, por lo que es una página y me va acá. Ojo, cuando yo estoy viendo esto, lo estoy viendo de esta forma. Si yo en algún momento vuelvo otra vez al formato normal, digo, uy, ¿qué pasó con el perrito? No, ahí todavía está. Cuando yo le doy archivo, imprimir, el perrito todavía está, no se preocupen, pero es un encabezado. Entonces me va a aplicar el encabezado en todas las páginas que yo tengo. En la primera página, en la segunda, ¿sí ven? Porque lo va a manejar como un encabezado. ¿Listo? Aparte de que yo les coloco imagen porque pues yo sé que en el encabezado yo puedo colocar número de la página, número de esto, puedo ir al encabezado, al pie de página y puedo editar la imagen y hacerla mucho más pequeña. Listo. Entonces ahí está mucho más pequeña y me quedó como un encabezado. En muchos ejercicios, por ejemplo, uno utiliza para hacer una factura y entonces en el encabezado va el logo de la empresa, porque quiero que aparezca en todas las hojas. ¿Listo? Y me sirve también como fondo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando yo le coloco ese encabezado y pie de página, me doy cuenta que lo que va a hacer es imprimir. Miren. Entonces él tiene el formato de una hoja y todo eso. Por eso, en ese ejercicio y en ese instante, miren que así me decía, me acaba de decir un compañero. Entonces, miren, yo voy a texto acá encabezado y yo veo que la siguiente escena es disposición de la página. Ay, disposición. Sí, es lo más sencillo, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a colocarle la disposición a esta página y vamos a cuadrarla de tal forma que yo pueda modificar algo. Entonces, listo. Márgenes. Entonces, yo puedo modificar las márgenes y colocarle márgenes estrechas. Orientación. Miren que la orientación de la página me va a servir porque en el ejercicio que yo estoy haciendo no me cabe en una hoja vertical, me queda como muy, voy a decirle que la forma sea horizontal. Ay, por poquito. De todas formas me está quedando por fuera. Entonces el tamaño puedo colocarle o el área de impresión o los saltos. O la selección. O la puedo ajustar. Ojo, porque cuando yo tengo los saltos de página o el área de la impresión,
Entonces yo puedo establecer el área de impresión y yo puedo aceptar y decirle cuál es. O en algunas veces yo puedo establecer y miren, estos punticos correrlos para un lado y decirle que el área de impresión sea hasta ahí. Entonces cuando yo vuelvo a mi formato, entonces tengo un área recortada diferente, miren. ¿Sí? Pero miren este ejercicio. Yo también tengo algunas escalas. Ojo, porque cuando yo tengo estos botoncitos es porque tengo más formas. Entonces, configuración, ajustar el área de la impresión. Voy a abrir el área de impresión. Y miren, me dice ajustar al 100%. Y yo le voy a decir al sistema, no, ajústeme a una página por un ancho. No a 4, sino, bueno, carta, carta. Y que me la ajuste todo a una página. Y le voy a decir aceptar. Entonces yo me voy a dar cuenta que, ay, ¿qué hizo? No, no hizo el ejercicio. No me hizo caso. Ah, perdón. Es que yo cometí el error. ¿Por qué? Porque mi error fue en esa instancia haberle colocado el ejercicio. Esperen un momentico, yo hago acá un ejercicio. Listo. Entonces, ahora sí, porque como le coloqué ya ajustar a una, le voy a dar a aceptar y efectivamente el todo me lo ajusta a una hoja. Ojo, porque yo como le había dado salto de pie página, me queda con el salto. Pilas, me queda. Aquí ya no. Retrocedí y vea, todo me lo ajustó a una hoja. Que yo también lo puedo hacer, porque el diseño de página es exactamente cuando yo voy a dar a imprimir. Entonces aquí me diga que qué es lo que yo necesito imprimir. Lo he seleccionado y aquí le voy a decir que me lo ajuste. Entonces, miren, que me lo ajuste a una página o a lo ancho o a lo alto. Sí, acá, a las columnas o a las filas. O que todo me lo deje en una hoja, que fue lo que yo le coloqué. Ajústemelo a una hoja. Entonces, ahora todo está solo en una hoja. Y miren que yo tengo una presentación como si yo, no me interesa. Ojo, los formatos condicionales, tienen muchos formatos condicionales. ¿Por qué me salen los asteriscos? Yo les hago la pregunta, ¿por qué salen los asteriscos? Porque yo puedo visualizar algo, pero por el tamaño en el que yo lo estoy viendo, no lo puedo ver. ¿Listo? Entonces ya ajusto el tamaño y ahí yo tengo algo. Ahí yo tengo algo. Entonces démonos cuenta. Ahora sí yo aquí en insertar le puedo dar el fondo. Entonces yo aquí en el fondo sí puedo colocar otro fondo, entonces lo mismo desde Big, otra cosa que voy a colocar acá. Ah, un fondo. Yo le voy a decir que me coloque un fondo y le voy a insertar y él me le va a colocar un fondo. Y tenemos un fondo en nuestro Excel. ¿Listo? Tenemos un fondo en nuestro Excel que lo va a editar, ¿cierto? Porque nosotros le colocamos aquí fondo, bueno, insertar. Yo no sé, hay muchas personas que no lo utilizan. ¿Listo? Entonces nosotros colocamos, ay, que las líneas de edición, muchas personas dicen, yo no quiero ver las líneas de la edición, listo, no las vea. No quiero ver los encabezados, no los vea. ¿Listo? Verlos. Ojo, también hasta los pueden imprimir, porque si ustedes les dan selección en imprimir, cuando ustedes vayan a imprimir la hoja, les va a salir. Y si tienen algunos elementos, los pueden traer adelante, traer atrás o hacer unos paneles de selección o algunos tipos de alineaciones. ¿Vale? Pero miren, démonos cuenta que aquí sencillamente nosotros estamos viendo un elemento que se llama la forma y el diseño. Más que todo se utiliza por eso, cuando vamos a imprimir. ¿Listo? Ya el jueves nosotros vamos a ingresar con este elemento que se llaman fórmulas. Entonces, vale, me pareció súper expresiva la clase de hoy. De hecho, súper rápida, me rindió absurdamente. Entonces, es el momento en el cual yo tengo aquí la opción de que ustedes me presenten dudas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias de cómo va el proceso con ustedes. Hoy no me puedo demorar un poquito porque tengo otro proceso de iniciar otra clase, entonces pues yo me tomo así como un poquitico de tiempito para descansar, pero el descanso es mientras le subo el video, mientras edito. Entonces no sé qué preguntas tengan. Yo permanezco en línea, si tienen alguna pregunta. Recordemos que todos estos procesos, pues yo necesito que ustedes estén retroalimentándose para saber en qué están.
Muchos me han preguntado, profe, ¿y lo de la plataforma? Nada, si ustedes pueden ir adelantando en su plataforma, tranquilos. Vamos a hacer algunos ejercicios ahí de la plataforma. Yo estoy en estas primeras esencias, es dándoles un poquitico de carreta de lo que es pero si ustedes quieren adelantar con su proceso de plataforma, por favor, háganlo, háganlo. De pronto el jueves les voy a compartir un archivo que es mío personal, pero que me va a servir para hacer diferentes explicaciones. Y ya lo que vamos a hacer en la siguiente escena es resolver el ejercicio del módulo 1. Entonces luego hacemos otra escena, resolvemos el módulo 2. Lo mismo, miren que lo de Word y PowerPoint es mucho más sencillo. Entonces a mí me gusta como extenderme mucho más en Excel y sé que ustedes tienen la necesidad mucho más de Excel que del mismo Word, porque son escenas como mucho más fáciles y prácticas de trabajar que el Excel que poco conocemos. Entonces yo sé que ustedes no van a poner problemas porque yo me extienda más en Excel que en otra herramienta. Vale, listo, momentos de preguntas. Profe, de pronto me gustaría, pues no sé si, es que el sábado no puede estar, pero no, pues no sé si hablaron de pronto del tema, lo del tema de las fechas de los talleres, pues yo sé que está, digamos, corrido en el tema de la plataforma, pero hay, digamos, algún estimulado como de cuándo se tienen que subir los archivos o algo así. Bueno, buena pregunta, excelente pregunta. ¿Qué tengo yo estipulado? ¿Cómo lo manejo yo? Y no sé si tengan algún inconveniente, me indican. Pero yo tengo estipulado que ustedes terminan el curso el 10 de diciembre, pues ustedes tienen hasta el 10 de diciembre para terminar todo el taller. No me gusta lo que hacemos los colombianos de dejar todo a lo último. Entonces, no me gusta ¿por qué? Porque como la plataforma está habilitada a las 24 horas, yo juego con que de pronto ustedes tienen el espacio de realizar las actividades esta semana, porque no tengo nada que hacer, estoy como libre, entonces adelanto. Sí, pero hay alguna otra persona que por ejemplo, me comunico con ustedes y, profe, mire, es que no tengo tiempo, estoy aparte de que tengo clase, estoy con otro curso, no he podido, pero yo me pongo al día. Entonces, por eso no le he puesto fechas estrictas a eso. Yo sé que muchas personas me han regañado porque me dicen, no, hay que ser estricto, tal hora, tal. No, el curso tiene una finalización y se puede o terminar muchísimo antes, que ojalá fuera así, o hasta ese día tienen ustedes la fecha de entrega. Por eso yo me extiendo mucho en esta primera parte, porque es cuando ustedes, no, profe, que yo no puedo entrar, no, que yo no. Entonces, estoy tratando de dar como la introducción todavía, ¿vale? Entonces, son 4 módulos, son 4 ejercicios y se los voy a asegurar que son extremadamente sencillos esos 4 ejercicios. Son súper sencillos. A mí y eso sí les va a sonar muy bonito. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Pero efectivamente, como nos preguntó, la forma de nosotros tener una nota como tal, o que ustedes tengan una nota como tal y una certificación, es con los módulos, o sea, con las actividades de esto. Entonces, pero no tengo ninguna, no tengo ninguna fecha estricta o establecida. Ah, listo, profe. Sí, pues ahí digamos que ya hice el primero y pues digamos que ahí le muestra uno si le quedó en el ejercicio. Es Entonces que pues es me parece efectivamente, curioso. sí, es que, pues la verdad, sí son supremamente sencillos. Y sí, y Word y todos son supremamente sencillos. O sea, en ese primero les muestra si está bien o está mal. Y sencillamente yo miro el procedimiento, miro algunas cosas. Entonces, tranquilos que a mí me interesa más que aprendan y motivo más. Y de hecho me gusta más motivarlos para que ustedes estén más en el Teams, en el ejercicio de Teams de estos encuentros. Yo tengo un problemita, voy a mirarlo bien porque yo no sé por qué se me desconfiguró y no encuentro el video del sábado, pero pues en el video del sábado fue un poquito por eso me tocó repetir rápidamente lo de hoy. Voy a ponerme en la tarea de buscar bien ese video del sábado porque no sé qué pasó con ese video del sábado. No sé qué sucedió, pero pues voy a mirar a ver cómo soluciono ese problema del sábado, ¿vale? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Súper. Bueno, listo. Por ahí, Vivian va a preguntar algo. Listo. Entonces, nada, muchachos, no se preocupen, tranquilos. Yo voy a seguir aquí en línea, voy a detener grabación, pero voy a seguir en línea por si ustedes tienen alguna pregunta, algo que tengan que hacer. Digamos, en ese momentico, en este momentico, así como que despego una gotica, pero mientras tanto, para subir de una vez el video y dejar todo claro, yo sigo en línea con ustedes hasta la hora que corresponden, hasta las 6. Y nada, quedo atentamente agradecido por su colaboración y colocaré entonces también asistencia. Ya recuerden que yo estoy subiendo esa asistencia que ustedes tienen dependiendo de sus nombres. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias, profe. Buena tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde.